Que Dios te bendiga. Gracias una vez más por permitirme llegar hacia tu casa. Y estoy muy contento y muy gozoso en esta tarde de poder empezar este primer podcast que es A Corazón Abierto, Vivencias de un Evangelista. En esta noche estaremos viendo el primer episodio, Experiencias Ministeriales. Y para esto estaré respondiendo preguntas en 4 secciones que algunos ya nos dejaron o nos mandaron sus preguntas. Pero si usted desea también hacer preguntas en el vivo ahora mismo, puede hacerlo en confianza. Quiero darte un tiempo para que puedas compartirlo, para que puedas transmitirlo también en tus redes sociales, compartirlo con tus familiares, hacerle share para hacer de bendición. Creo yo que este principio de podcast a corazón abierto será de mucha bendición para tu vida. Como le pusimos como título es A Corazón Abierto. Realmente es el deseo de abrir mi corazón como evangelista para que puedas conocer más sobre este ministerio, saber un poco de lo que se vive, de lo que se experimenta, lo que nadie sabe. Y hoy vamos a tocar 4 puntos: evangelista estando soltero y ahora evangelista estando casado. Otro punto, lo que sucede en los viajes y nadie sabe. También queremos hablar sobre experiencias como predicador, lo bueno y lo malo que hemos vivido a lo largo de estos años. Y para concluir, quiero hablar un poco de lo que será el principio del próximo episodio, cómo ministrar a través de los dones del Espíritu Santo en lo profético, cómo dejo que el Espíritu Santo me use para ayudar palabra, orar para un enfermo. Eso y mucho más veremos en este día. Deseando que sea de mucha bendición para tu vida. Como lo dije al principio, si usted tiene preguntas concernientes a los puntos que vamos a estar tocando, hágalo en toda confianza. Para eso estamos. Ya tengo una lista de preguntas ya antes del programa que están trabajadas y ahora vamos a responderlas en el vivo. Pero si usted en el transcurso del camino tiene una pregunta, en toda confianza, recordándote que tiene que ir con el tema. No voy a responder preguntas que no vayan con el tema, ya que tenemos otros episodios en el cual vamos a tocar diferentes temas. Así que hoy quiero empezar con el primer tema: soltero como evangelista y ahora como evangelista casado. Nuestra primera pregunta es: ¿qué diferencia se vive en el ministerio estando soltero y ahora estando casado? Mira, esto es una pregunta que realmente, aunque ejercemos el ministerio como evangelista, estando soltero y estando casado, es como que si fuesen 2 mundos completamente diferentes, ya que estando soltero tenía la libertad de poder viajar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Me recuerdo que la primera vez uno de mis largos viajes fueron de 2 meses. Entonces tenía esa cierta libertad de poder aceptar cualquier invitación, no importando la distancia ni cuánto tiempo iba a ser. Pero ahora ya de casado ciertas cosas cambian. Obviamente tengo la responsabilidad de casa, tengo mi esposa, ahora también tengo mis hijos. Entonces no tengo esa libertad de poder salir tanto tiempo. Y es más, no considero que sea sano que a cada ocasión el evangelista, el predicador salga 1, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes estando ya casados. Creo que esas decisiones se toman en pareja, ya que hay invitaciones a veces que se convierten no solamente en viaje evangelístico, pero se convierten en un viaje misionero. Y me recuerdo en esta ocasión de que algún día un pastor, tal vez era unos 3 o 4 años atrás, no muy bien recuerdo, pero me llamó de México, me dijo: mi hermano, queremos que usted venga 3 semanas o 2 semanas o lo más que usted pueda con nosotros. Me recuerdo que fue en una noche, mi esposa está dormida, me quedo meditando, no le contesto, no le respondo a la invitación de una vez porque me digo, son bastantes días. Y tengo que consultarle con mi esposa, ya que pues estoy casado con ella, no con el pastor de México. Y entonces al otro día le digo a mi esposa: mira, me cayó una invitación para México, pero quieren 3 semanas. Dije que yo no podía 3 semanas. Dije que lo más que podía y tendría yo que ver es de 10 días. Ya que años atrás, algunas ocasiones, 1 o 2 veces al año salía 10 días en ocasiones excepcionales. Y le digo a mi esposa: pero no sé qué hacer, no le he contestado. Ella me dice: pero ¿y qué estás esperando? Digo: bueno, yo tengo que saber qué es lo que tú piensas. Y doy gracias a Dios por la esposa que Dios me ha dado, que es de mucha bendición, entiende el ministerio, aunque a veces hace difícil los viajes. Y me dice: no, dile al pastor que está bien, 10 días está bien y sé que será de bendición. ¿Por qué te hablo de esto? En el matrimonio, con el ministerio, tengo yo que consultarlo y quiero que entiendas bien.
Mi esposa no va encima de Dios, pero estoy casada con ella. Hay algo que es real. Tenemos a Dios en primer lugar, el hogar en segundo lugar y el ministerio en tercer lugar. Así que yo me dije, si mi esposa no está de acuerdo en que yo me vaya más de 3 días o 4 días que lo he acostumbrado, tengo que usar la sabiduría y quedarme en casa. Ya que de qué me serviría ser de bendición a una multitud en 10 días, bendecir ministerios, bendecir iglesias y cuando regrese a casa tenga un problema. Así que la diferencia entre soltero y casado es esa, que tenemos la libertad como soltero de irnos. Yo me recuerdo, fui a Colombia 3 semanas, me fui. ¿A quién le pedía permiso? Era soltero, vivía en casa de papi y de mami, pero tenía la libertad, ya que me iba, lo único que dejaba yo era mi cama. Y ya, pero ahora ya casado tengo que pensar, tengo una esposa que atender, tengo unos hijos que cuidar y hay que ser sabio, no hay que darle cabida al enemigo. Tenemos que hacer el mandato de Dios y ya una vez el mandato hecho hay que regresar. Amén. Segunda pregunta, ya casado, ¿qué ha sido lo más difícil en el ministerio? Mira, en el ministerio lo más difícil en mi experiencia como evangelista son 2 cosas. Es dejar la familia. Cada vez que viajo de 3 a 4 días sacando la campaña, incluyendo los días de viaje, un día antes, un día después o 3 días. Son 3, 4 días que dejo a la familia y eso como hombre, como esposo y como padre es difícil. Me recuerdo que cuando mi hijo nace, Sebastián, estamos nosotros en el hospital ya que mi esposa tuvo cesárea. Si no mal recuerdo, Sebastián nace un martes, nos quedamos miércoles, jueves y viernes regresamos a casa. Pero el sábado yo tengo un compromiso a 2 horas de mi ciudad. Era solamente sábado, domingo, regresando domingo en la tarde. Obviamente iba ya al compromiso. No sentía que iba a ser algo diferente. Dijo, un compromiso más. Una vez más que salgo de casa y regreso y cuando en la mañana me despido de mi esposa y me despido de mi hijo Sebastián, que tenía que unos 4 o 5 días de haber nacido, me impactó realmente y me di cuenta que algo había cambiado. Ya no era simplemente un esposo, era un padre. Y cuando dejo a mi hijo de 4 o 5 días, él no se va a dar cuenta que yo me fui, pero yo sé que tuve que dejarlo unos días. Y créeme que los años han pasado y aunque mi hijo entiende lo que hago, ya que ha viajado con nosotros en una ocasión y sabe que es el ministerio, siempre es difícil dejarlo, siempre es difícil pensar que por un momento tengo que dejarlo por atender el llamado de Dios. Y cada viaje es difícil. Algunos se hace más fácil, pero siempre es difícil dejar la familia. Y lo segundo, que es lo que ha sido más difícil en el ministerio, son las finanzas, ya que estando soltero, pues obviamente no tengo gasto, no tengo deudas. Sería un poco ilógico estar en casa de papi y de mami, ser soltero y tener muchas deudas no tiene sentido. No tenía deudas, pero ya casado hay muchas deudas, hay muchos gastos que uno soltero no se imagina y tiene uno que poder planificar. Así que una de las batallas que he tenido ha sido las finanzas, como tal vez todo ministerio empezando al comienzo. Ha habido un ajuste que Dios ha sido más que bueno para con nosotros, pero créame que el dejar la familia y a veces la finanza han sido dificultades que se ha visto en el ministerio y es muy diferente entre soltero y casado. Vamos a la tercera pregunta. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué cambiarías? Aquí tengo mi respuesta. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué cambiarías? Bueno, a esta pregunta tengo 3 respuestas. O me organizaría mejor con mi tiempo. Es decir, administraría mi tiempo para ser más efectivo. Ya que al principio del ministerio uno no sabe cómo hacer las cosas, a veces no tengo a alguien quien me enseñe, es más, ni tenía agenda cuando empecé, apenas apuntaba en un papel. Entonces regresaría y sería más organizado, más de lo que era o de lo que aprendí en el camino. También aprendería como dije, a administrar mejor mi agenda y a involucrarme más rápido en lo que es la tecnología. Como que, por ejemplo, en las redes como ahora, en YouTube, estuve mucho tiempo sin querer entrar en las redes ya para transmitir, para poner mensajes. Siempre he sido alguien que me ha aguantado en eso. He dicho, no es para mí, no es para mí. Y mucha gente me decía, hermano, abra un canal. Mi esposa me decía, abra un canal, transmite en vivo, será de bendición. Y no lo he hecho hasta el día de hoy. Por la situación que se está viviendo, me sentí forzado
a hacerlo para ser de bendición. Y hoy me doy cuenta que si tal vez años atrás hubiese empezado, tal vez el ministerio hubiera sido de mayor bendición para mucha gente. Ese es mi pensar, en ser de bendición para multitudes. Entonces tal vez el ministerio estuviera en otro nivel, estaría en un alcance mayor, no lo sé, pero todo tiene su tiempo, así que cambiaría lo que es administrar mi tiempo, administrar mi agenda y también administrar y entrar más en lo que es la tecnología para poder transmitir a más de lo que nosotros podemos imaginar, ya que a través de YouTube, de Facebook, son videos que se quedan y año tras año pues alguien puede ser bendecido, y tal vez en eso considero que pues me atrasé, pero como te dije, todo tiene su tiempo. Pregunta número 4. Como evangelista, ¿a quién deseas inspirar? Bueno, es una pregunta muy importante porque lo que hacemos, primero lo hacemos para Dios, pero queremos dejar un cierto legado, una cierta bendición para las generaciones a venir. Y entre todo el mundo, la verdad, a quien yo deseo inspirar es a mis hijos. Porque entiendo que lo que puedo dejarles o darles como legado es amar al Señor. Y te quiero contar una anécdota que tal vez muchos no saben. Algunos han visto en Facebook fotos cuando mi hijo está conmigo en la administración o está orando conmigo, y yo digo, lo estoy entrenando, ya que en una ocasión ministrando en mi iglesia local, me recuerdo que Sebastián me dice: papi, yo quisiera predicar contigo. Yo me río y me pongo contento porque me digo, es un buen deseo, sin saber que realmente lo que él me está diciendo es un deseo que él tiene. En ese entonces creo que tenía como 3 años, ya va para 5 años, él tiene 3 años en ese entonces, y él se durmió en el culto como todo niño. Predico, ministro, el culto termina y él se despierta. Cuando se despierta, él empieza a llorar y me dice: papi, no me esperaste. Le digo: ¿para qué? Le digo: ¿qué pasó? Me dice: no, es que yo quería predicar contigo. Entonces entendí ese deseo que había en él. Dije: bueno, voy a empezar cuando vaya a ministrar y él esté conmigo en la ciudad, o cuando viajemos, que ore conmigo por los enfermos, por las personas que van a aceptar a Cristo. Y así poco a poco él empezó y él está esperando ese momento. Entonces mi deseo es inspirar tanto a Sebastián como a Sofía para ser no como yo soy, no que ser el reflejo de Cristo en esta tierra. Poder que él pueda ver a Cristo como su mayor inspiración, que es mi inspiración, que sea la inspiración de él. Así que para responder a esta pregunta, mi deseo es poder inspirarlos a ellos, y más que con palabras, poder ser un ejemplo que ellos puedan imitar, a buscar a Dios en este mundo que se hace cada día más difícil, creyendo y sabiendo que Dios tiene un propósito con ellos. Así que también te invito a que puedas inspirar a alguien, a tus familiares, que lo que Dios te dio, él pueda ser revelado y reflejado en cada uno de ellos. Entramos en lo que es nuestra segunda sección, experiencias de predicador. Y como experiencia de predicador, nuestra primera pregunta es: ¿podría contarnos una mala experiencia? Y bueno, son cosas que la verdad no se cuentan, pero es la pregunta que tenemos hoy, y quiero ser muy honesto, sin dar muchos detalles, pero me recuerdo en una ocasión, estábamos algunos meses, tal vez a 2 meses o 3 meses de casarnos con mi esposa. Estamos en lo que es la preparación, en lo que es la administración y pues lo que es lo financiero, y predico en una campaña de 4 días. Y cuando estoy ahí, me recuerdo que Dios se glorificó, y el último mensaje que yo predico se llamaba Mañana. O sea, era el objetivo cuando Eliseo está orando y dice: así dice el Señor, mañana a estas horas Dios hará un milagro. Y prediqué en esa temática, mañana. Y cuando el pastor me da la ofrenda, me recuerdo que él no me la dio en el momento preciso que terminó la campaña. No me dijo: tengo que hacer un mandado, pero yo voy a tu casa, dame tu dirección. No estoy en casa. Entonces le digo: es mi casa, dale a mi hermano, y yo al momento te regreso de la llamada para decirte que lo tengo en mano. Y cuando voy después por la noche a recoger o a llegar a mi casa, obviamente, y veo el cheque, la sorpresa mía es que el cheque tiene una fecha de un mes después. Es decir, hoy es el 1 de junio y él me hizo el cheque para el 1 de julio.
y estoy ahí y yo me molesto, yo me enojo porque tengo necesidad económica, estoy a punto de casarme, necesitas finanzas, necesitas dinero y el pastor me da un cheque para un mes. Dije, no, voy a calmarme, puede ser que el pastor se equivocó, es normal, a todos les puede pasar. Y cuando yo le llamo y estoy ahí en el teléfono, digo, pastor, Dios me lo bendiga, ¿cómo está? Dice, estoy bien, ¿qué pasa? Digo, mire, creo que usted se equivocó. Y el cheque tiene la fecha del próximo mes. Yo le prediqué este fin de semana, pero el cheque tiene la fecha del próximo mes. Y el pastor, mira, creo que estaba yo bromeando, aunque le hablé bien, pero estaba enojado por dentro. Y él se ríe y me dice, predicador, no te preocupes. Como tu mensaje, confía en Dios que mañana, ese cheque es para mañana. Y me cuelga y yo me enojo. Yo me enojo porque en los 4 días ellos recogieron sobres, la gente ofrendó, dio en cantidad, me imagino yo, y me da un cheque para el próximo mes. Y cuando le hablo a mi esposa, que era mi prometida en ese entonces, me dice, no te preocupes, confiemos en el Señor, Dios sabrá por qué. Y créame que el cheque lo doblé, lo guardé en mi cartera por un mes. No esperé un día después, el mismo día que ya era el cheque, tenía la fecha, yo le deposité teniendo miedo que si iba a pasar o no iba a pasar. Pero créame que esa experiencia fue un poco difícil, porque la verdad es, todo aquel que me está escuchando, usted trabaja esta semana para que la otra semana le den un cheque. A nadie le trabaja 2 semanas, digo, te pago el próximo mes. Creo que usted también se molestaría, así que tal vez no me critique tampoco por ese episodio que yo viví, pero me enojé porque me molesté tanto. Dije, ¿cómo puede ser posible que yo le prediqué ahora y me doy el cheque para dentro de un mes? Pero la buena noticia, la buena nueva es que al mes de depositar el cheque había el dinero. Así que y en ese momento pues necesitaba esa cantidad y digo, bueno, gloria a Dios, Dios tomó el control de todo. Pero créame que fue una experiencia un poco difícil de decirme, ¿qué hago? No entiendo por qué está sucediendo esto. Pero han habido buenas y malas experiencias, pero entre las que puede uno hablar, esa experiencia realmente no se me puede olvidar, porque el pastor me llama y dice, ese cheque es para mañana, pero para mañana dentro de 30 días. Hoy me puedo reír, me puedo gozar de eso, pero créeme que en ese momento no estaba muy feliz, pero Dios sabe todo y Él tiene control de todo. Nuestra próxima pregunta es, ¿cuál ha sido el evento que más te ha impactado? Y para responder a esta pregunta, ¿cuál ha sido el evento que más me ha impactado? Fueron en 2 ocasiones. Una fue en Dallas, Texas, y la otra fue en Honduras. Y cuando estoy en Honduras, fueron 3 días de campaña al aire libre. En una cancha había unas 300, 400 personas. Fue una experiencia muy bonita. Nunca había predicado tanto así al aire libre. Y estando ahí, me recuerdo que el domingo, el último día para cerrar la campaña, hago el llamado para la salvación, aquel que quiera aceptar a Cristo, pero algo dentro de mí no me deja, sino que estoy repitiendo la invitación. No soy alguien que insiste tanto el llamado, pero cuando Dios lo pone en mi corazón, empiezo a insistir. Y me recuerdo que me tomó como media hora haciendo el llamado, y después de como unos 10 minutos haciendo el llamado con 1, 2, 3 personas, digo, bueno, voy a dejarlo, pero el Espíritu Santo me inquietaba a seguir haciendo el llamado. Y cuando hago el llamado y le insisto y dejo que Dios tome el control, de repente fue como algo relámpago. Empezó la gente a pasar, empezó la gente a aglomerarse, y yo conté, porque dije, yo tengo que contar cuánta gente hay aquí. Y para la gloria de Dios, en esa noche, cuando Dios me da el sentir de insistir para que a hacer el llamado, 50 almas llegaron a Cristo. El lugar se quedó impactado, porque nunca tanta gente se había entregado a Cristo. Y pues para mí, aunque ellos estaban impactados, el impacto era mayor para mí. Nunca había visto en un solo día, al aire libre, tanta gente entregarse a Cristo, gente llorando, gente quebrantada. Ahí llegó gente, mira, llegaron borrachos, llegaron pandilleros ahí llorando, quebrantados. Eso me marcó de saber y de entender de que Dios tiene un plan con las personas. Y a veces, tal vez por apresurarnos en el llamado, tal vez alguien se quedó en la banca deseando aceptar a Cristo, diciendo, si el predicador o la predicadora insistiera un poquito más,
yo llegaría y me rendiría a los pies de Cristo. Así que en Honduras tuve esa experiencia de que 50 personas llegasen a los pies de Cristo. Me marcó porque me dije, wow, valió la pena estos 30 minutos insistiendo en el llamado, ya que ahora puedo entender, había una batalla en el mundo espiritual por esas almas. Y si yo me rindo, si yo dejo de hacer el llamado, ya contento con 5 personas, hubiese habido más personas que no hubiesen aceptado a Cristo. Así que esa experiencia me marcó tanto en el saber y entender que Dios en menos de media hora salvó a 50 personas. El segundo evento que más me impactó o que me marcó, como te dije, fue en Dallas, Texas. Y ha de ser una de las primeras veces donde Dios empezó a utilizarnos a través del don de la profecía, del don de ciencia. Pero esa vez, mis amados hermanos, fue realmente algo sorprendente, algo que me marcó tanto, porque nunca estaba acostumbrado a dar palabra a los hermanos de parte de Dios, tal vez una o dos, o en el oído orando por ellos, pero esa vez el Espíritu Santo tomó un control total de la noche, que cuando termino de predicar y empiezo a ministrar, obviamente no sé cómo explicártelo. Es como que si el Espíritu Santo me toma y ya de repente ya estoy dando palabra de Dios. ¿Y por qué te digo que eso me marcó hasta el día de hoy? Porque lo que viví nunca lo he vuelto a vivir otra vez. Es decir que por 1 hora y media estaba profetizando y dando palabra a la iglesia, una iglesia grandísima como de 300 personas, y no podía yo pararle. Le decía, estaba yo ministrando, Señor, ¿cuándo voy a parar? Pero había una sed tanta de Dios, una necesidad de que Dios hablase y el pueblo queriendo recibir de Dios, que yo estando ahí digo, Señor, yo estoy a tu disposición. No entiendo mucho esto del mover profético ni de dar palabra, pero espero que no sea yo, sino que seas tú. Y mira, mis amados hermanos, después de 1 hora y media dando palabra, ministrando a través del don de la profecía, muchos milagros y muchos testimonios después, en los meses a seguir me checaron y me contaron. Dije, wow, Señor, lo que tú hiciste. Y esa vez marcó mi vida, marcó mi ministerio, porque después de eso empecé más a fluir en esos dones proféticos, sin saber que Dios esa noche nos iba a marcar a todos. Me marcó a mí sin nunca yo imaginarme ni pensar que alguna vez daría palabra de Dios para alguien. Siempre pensé, voy a predicar, orar por los enfermos, llamar por las almas, y ahí se acabó lo que era para mí. Pero esa noche realmente el Espíritu Santo tomó el control absoluto, que me marcó tanto que no puedo olvidar esa noche. Una noche demasiada bendecida, que su gloria cayó tanto. Te digo, 1 hora y media sin poder parar, que ya no tenía yo el control, sino que era el Espíritu Santo que tenía el control absoluto. Vamos para la próxima pregunta. ¿Cómo sabes, cuál mensaje debes predicar? Y eso es una muy buena pregunta para saber qué mensaje debo de predicar. Mira, a esta pregunta quiero explicarte o responderte de esta manera. Tengo que sentirlo. ¿Y cómo así tengo que sentirlo? Siempre, a cada vez antes de predicar o antes de yo viajar, salir de mi casa, yo oro por el fin de semana. Oro para saber qué mensaje dar. Le pido a Dios guianza, ya que nunca quiero yo hablar algo, por más que el mensaje yo lo considere bueno. No quiero hablar lo que parezca bueno, quiero hablar lo que Dios tiene que hablar, lo que Dios quiere hablar, según la necesidad que el pueblo tenga. Y cuando antes de yo viajar, o mismo cuando estamos en la campaña, yo oro para saber realmente si es de Dios o no es de Dios. Y tengo yo que sentirlo. Y cuando digo sentirlo, es que la palabra cobre vida dentro de mí. Sentirlo, la confirmación que esa es la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he escogido mensaje, y obviamente todo predicador tal vez nos hemos equivocado. Y llego con la palabra, y cuando predico, ciertamente Dios se glorifica en su misericordia, pero siento que la palabra no era la indicada. No siento que hay una recepción en el pueblo, y entiendo que esa vez no era lo que Dios quería. Entonces
a base de eso, siempre oro para yo poder sentir. La palabra de Dios es vida, es una palabra que cobra vida en nosotros, y por lo tanto la palabra de Dios se conecta a nuestro espíritu, a nuestra alma. Entonces, cada vez que yo voy a orar, le pido a Dios cuál es la necesidad que hay en esa iglesia, cuál es la necesidad que hay en el pueblo, y base a eso le pido a Dios que me guíe en cuál mensaje yo poder dar. Si el mensaje no tengo la confirmación de Dios dentro de mi espíritu, y eso es lo difícil de poder explicarte de la confirmación, es que tengo que sentirlo. Esto es mío, esto es mi manera de trabajar. Tal vez otros tendrán otras maneras, pero para yo saber que el mensaje es el que tengo que dar y qué día tengo que darle, yo me presento en oración y decirle: Señor, hazme sentir cuál es la palabra. Y cuando siento el respaldo en esa palabra, digo: esta es la palabra que tengo que dar. Y así es que, como a cada viaje, no importando si es campaña de jóvenes, campaña de damas, campaña de caballeros o aniversarios, o a veces nos dan ciertos temas, nunca me baso a eso de saber si son para jóvenes, para adultos o para aniversarios. Siempre le pido a Dios cuál es la necesidad que hay, y cuando después de eso vemos resultados. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces predicamos según el tema, o si es para damas, solo predicamos a las damas y nos olvidamos que también hay caballeros, hay matrimonios, hay jóvenes, hay niños. Entonces siempre le pido a Dios cuál es el mensaje para la iglesia. Hasta que tengo la confirmación, lanzo la palabra, y ahí vemos resultados mayores, que cuando nosotros escogemos el mensaje sentimos que es bueno, pero cuando lo predicamos no tiene el resultado que esperábamos, porque simplemente no era lo que el pueblo necesitaba. Vamos con la próxima pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado repetir mensaje? Mire, esta es una pregunta demasiado importante que todo el mundo se pregunta: ¿será que el hermano Joel repite mensajes? Algunos que me conocen y que son cerca de mí, la respuesta es sí, repito mensajes. ¿Por qué? No tengo yo la habilidad, o creo yo, de poder a cada semana hacer 3 mensajes nuevos. Y en esto hay un debate. Hay gente que dice: no, hermano, hay que predicar palabra fresca, mensaje nuevo a cada semana, a cada culto. Ya estoy sintiendo algunos que dicen: no, hay que predicar algo nuevo cada día. Mi pregunta es: si a ti te tocara predicar fin de semana tras fin de semana, 3 cultos, es decir, 12 mensajes al mes, ¿serías capaz de hacer 12 mensajes en 30 días? Es muy fácil decir: debería predicar un mensaje nuevo cada día. Y conozco yo a través del tiempo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que él es el único que ha sido capaz. Él nunca repitió mensaje. Es el don que Dios le dio a él, pero al menos si yo repito mensajes, no lo repito simplemente porque tal vez estén buenos. Es que hay mensajes que son de bendición y que no es simplemente para un solo pueblo, es para el cuerpo de Cristo. Así que guardo mensajes con dirección de Dios, y si lo repito, pero tengo mucho cuidado de nunca repetir mensaje en la misma iglesia. Eso sería ya el colmo, ya que si oramos para que Dios nos guíe cuál es el mensaje, es un poco ilógico repetir el mismo mensaje en la misma iglesia. Pero si he repetido mensaje en diferentes estados, en diferentes campañas, sí. Porque creo que la palabra que es de bendición en mi ciudad puede ser de bendición para otro estado en Estados Unidos. La palabra que predico en un estado en Estados Unidos, en otro lugar, es de bendición para diferentes iglesias. Y creo yo que la palabra, cada vez que la predicamos, nunca la predicamos igual. Siempre Dios añade algo. Es imposible predicar el mismo mensaje y predicarlo de la misma manera. La palabra se adapta para el pueblo en el cual la necesidad, el mensaje central puede ser el mismo, pero Dios siempre va agregando un poco más para ser de bendición para los demás. Vamos a nuestra próxima sección, que es lo que pasa en los viajes. Y nuestra pregunta es: ¿alguna vez ha tenido problemas en la frontera? Y esta es una pregunta que realmente me trae un muy mal recuerdo. Y te digo, varias veces me han detenido. Algunas veces, para los que no saben, aquí en Canadá, te explico, en mi aeropuerto, tú haces tu chequeo no para recibir tu
tu ticket, pero después de recibir tu ticket pasas un chequeo, te quitas los zapatos, pones la maleta y pasa un escáner. Después de eso está lo que es la frontera americana, donde tú te registras, dice para dónde vas, qué es lo que vas a hacer. Y bueno, y en ese después que te dan como un otro ticket, hay dos resultados. O te dan tu resultado normal o sale un X en tu foto. Y yo en los últimos tal vez 4 o 5 años, yo ya sé que siempre hay un X en mi foto. No sé por qué, nunca he sabido el por qué hay siempre un X, pero siempre sé que tengo que pasar en otra fila. Y en esa ocasión paso en otra fila y cuando paso ya con agentes diferentes, siempre de la frontera, me pregunta para dónde va. Y le digo, bueno, voy para esa ocasión, iba para Denver, Colorado. Y me recuerdo que me imaginaba que me iban a detener porque ya tenía como tal vez 4 o 5, no, con Colorado 5 fines de semana consecutivos cruzando la frontera. Y me dice, ¿usted para dónde va? Digo, para Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó a Estados Unidos? Bueno, hace tal vez unos 7 días. Yo estuve en tal ciudad. Me dice, está bien. Y mientras él está tocando la computadora, no sé lo que está haciendo, el pasaporte siempre está ahí a mi alcance. Y cuando él agarra el pasaporte, para los que viajan, la próxima vez cuando usted ve que la gente agarra su pasaporte y lo quita de usted, es porque lo van a detener. Y cabal, cuando agarran el pasaporte, me dije, Señor, me van a detener. Mi miedo era un simplemente miedo, que obviamente yo estoy en mi país. Lo más que me pueden hacer es regresar a mi casa. Estoy a media hora de mi casa, pero me dije, puede ser que me cierren la frontera a Estados Unidos y ¿qué hago con el ministerio? Bueno, me dice, señor López, siéntese ahí, pero no con un tono agradable, sino que bien serio, como si uno fuera un criminal, como que si uno transportara droga. Quédese ahí y hasta que lo llamemos, usted viene. Sentí que esos 10 minutos fueron los más largos de mi vida. Yo estoy pendiente que tengo un viaje, que el vuelo ya va a salir. Y entonces me dice, espéreme ahí. Bueno, estoy ahí esperando. Digo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me dan a preguntar? ¿Cómo les voy a explicar yo que soy predicador de la palabra? ¿Cómo no van a entender completamente? Y cuando me llevan a otra persona, ya del mismo agente, sino que es como alguien como que tiene un rango más alto, que él decide si pasas o no pasas. Y cuando me llama ahí y todo, es en un inglés puro americano, para el que no sabía, el hermano Joel también habla inglés. Y entonces, cuando estoy ahí, él me empieza a preguntar y me dice, ¿para dónde va? Digo, voy para Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer? Digo, bueno, voy a una conferencia, me invitaron. Y me hace preguntas y tratando de saber si digo la verdad o no digo la verdad. Y me dice, pero quiero que me expliques qué es lo que tú haces. Le digo, bueno, yo doy conferencias, soy cristiano. Y el agente me dice, oh, tú eres un pastor. Y le digo, no, es algo parecido. Me dice, ¿cómo así? Le digo, mira, yo no soy pastor en nuestro lenguaje como cristiano, soy predicador, soy evangelista. O sea, me invitan, predico y regreso. Y cuando yo digo eso, me digo, es aquí donde me cerraron la frontera, porque ¿cómo van a dejar que un predicador pase para Estados Unidos? Es un poco ilógico. Y el agente, y yo sentí como que Dios tomó el control, y obviamente es así. Y el agente me dice, oh, tú predicas y eres un cristiano. Me dice, qué bendición. Yo me quedo espantado que la gente me diga qué bendición. Ya no me hace ninguna pregunta, me da mis papeles, mi pasaporte y me dice, espero que tengas un buen viaje y que tengas éxito en la conferencia, te puedes ir. Y yo me voy y todavía estoy, ¿será que me están siguiendo o no? ¿Qué hago? Y me di cuenta que Dios tomó el control y mire, yo no sé qué es lo que pasó. Te dije que tenía 5 años con una X ahí siempre en ese ticket para pasar la frontera. Desde ese momento, yo a cada vez espero un X, pero desde ese momento que pasé con ese agente, ya nunca más he tenido un X. Siempre paso en la línea más rápido que dice, ¿para dónde va? En tal ciudad, ¿cuánto tiempo? Tanto tiempo y te dejan pasar. Pero ese momento, esa experiencia que me detuvieron, dije, Señor, aquí se me cerró las puertas de Estados Unidos porque pensé que no iban a entender, pero no sé si la gente era cristiano o tal vez conocía del Señor, pero cuando le dije lo que era, él se puso conmigo y dijo, qué bendición, qué bueno, que Dios te bendiga y que te vaya bien en tu viaje. Y en esa cuando me detuvieron, realmente pensé que ya no había esperanza para cruzar, pero sigo cruzando Estados Unidos hasta este momento, pues estando en la cuarentena, estamos esperando que vuelva. También la otra vez que me detuvieron, y es así, tuve miedo, te voy a ser honesto, tuve miedo y fue en Colombia. Con los regresos de esa cruzada de 3 semanas en Colombia, nos seleccionaron así al azar. Escogieron a 2, 3, 4 y dijeron, usted, vienen conmigo. O sea, era un agente
de civil estaban. Dijo, usted viene conmigo. Y nos mandaron, éramos 3 a un cuarto. Y había como un, ¿cómo te puedo decir? Había como un tapiz, así como esas escaleras eléctricas, pero horizontal. Y con un escáner que nunca había visto. Te ven hasta los tuétanos que hay, te ven todo. Y entonces me dice, póngase ahí. Y tuve que ponerme ahí con las manos levantadas. Y esa máquina te hace pasar así, de un lado a otro. Y yo de reojo chequeé un poco y te escanea completamente todo para saber si en tu cuerpo tú cargas droga. Era Colombia y lo que tienen miedo es que la gente en sus órganos o se lo trague, lleve droga. Y cuando yo veo eso, la gente me dice, no, está bien, no hay ningún problema. Pero yo tuve miedo porque estamos en Colombia. Si me arrestan en Colombia, si me encuentran cualquier cosa aquí en Colombia que es falso, que me engañen, no sé qué, me quedé aquí. Así, son las 2 experiencias que he tenido tan difíciles en la frontera y siempre te detienen. Alguna vez mismo aquí en mi ciudad, eso fue en Toronto, me chequearon la maleta si tenía droga y te pregunta qué hace, para dónde vas, por qué viajas tanto. Me recuerdo que un agente, creo que se le metió el diablo en esa ocasión, me dijo, ¿y por qué tú viajas tanto? Le digo, bueno, porque me invitan. Y me dice, yo no entiendo por qué te invitan. Y le digo, yo tampoco, pero me invitan. Y tengo el privilegio de viajar. El agente se enojó tanto y dice, no entiendo por qué te invitan. Y pues me dijo, pero no sé qué decirte. Y me dice, bueno, te puedes ir. Así que he tenido muchas malas experiencias, pero desde esa experiencia que te dije de Denver, Colorado, que me tuvieron y que pensé que me iban a encerrar desde hace tal vez 1 año y medio para acá, todo ha sido una bendición y puedo fluir y pasar la frontera sin ningún problema. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál ha sido su peor experiencia al viajar? Y esto hoy pues vamos a poder reírnos de esto, pero en aquel tiempo yo no lo encontré chistoso. Yo soy alguien que le tiene miedo a las alturas, pero al viajar no tengo ningún problema. Soy alguien que yo digo, tengo la bendición que nomás entro en mi asiento, siempre tomo un asiento por la ventana, me abrocho el cinturón, bajo la ventanilla, me duermo y hasta que el avión está aterrizando a destinación me despierto. Siempre he sido así. Y en esta ocasión me recuerdo que hacía escala a Miami. Entro el avión, me siento, me abrocho como todo el tiempo, coloco el asiento, coloco el bagaje de mano y cuando estoy ahí cierro mis ojos y me voy a dormir. Y yo siento que cuando me despierto, siento que he dormido la mitad del viaje. Dije, bueno, me queda tal vez como 1 hora y media para llegar a Miami. Voy a ver una película o cualquier otra cosa y ya. Pero cuando me despierto, ¿sabes de esos sueños que tú te duermes y cuando te despiertas no sabes ni qué día es, ni cómo te llamas, ni dónde estás? Así me desperté yo en esa ocasión. Y cuando me despierto veo que toda la gente alrededor está enojada, está molesta, está brava. Le digo, disculpe, ¿qué pasa? Y mira esto, y esto porque te digo que fue una experiencia muy mala, porque yo pienso que ya llevo 1 hora y media en los aires, porque volví a ver mi reloj, dije no, ya llevo 1 hora y media en los aires a mitad de camino, y cuando me despierto, la gente molesta, la gente enojada, y le pregunto, ¿qué pasa? Me dice, es que tenemos 1 hora y media aquí encerrados y no hemos despegado. Digo, ¿cómo así? Es que el avión tiene un problema mecánico y lo están reparando ahora. Yo estoy pensando que ya avancé 1 hora y media, me queda la mitad del tiempo y ¿sabe lo triste? Que ni siquiera había despegado de inicio. Dije, Señor, qué triste es eso. Y la gente se está molestando y está enojando. Y le digo a una americana, es mejor que estén reparando el avión aquí en la tierra a que explote en el aire. Me dice, tiene razón. Le digo, bueno, ¿y qué hice yo? Seguí durmiendo. Pero yo ya pensaba que estaba a punto de llegar. Pero son situaciones que pasa, que los aviones, hay un problema mecánico y no nos explican nada. Nos quedamos ahí, el mundo se está, la gente se está, como que el mundo se está cayendo. Pero es mejor que el avión lo repare estando en tierra que a que esté en el aire. Cuando te hablo de otra experiencia, y esto me pasó el año pasado, en diciembre, esta sí fue, creo yo, la peor experiencia al viajar. Yo viajo, la campaña es de jueves a domingo en Washington. Entonces tengo que viajar el miércoles, lastimosamente, ya que para viajar a Washington es de punta a punta, donde estamos nosotros en América, y toma mucho tiempo en la escala. Entonces digo, si yo viajaba el jueves, llegaba hasta
pasado la noche de la campaña y perdía la campaña. Entonces tuve que viajar el miércoles, pero ese miércoles hubo una tormenta de nieve donde todos los vuelos se atrasaron. Y cuando estoy tranquilo, porque aunque mi vuelo esté atrasado, tengo 3 horas de conexión en el próximo vuelo. Y cuando de repente se atrasa tanto que yo pierdo mi conexión en Chicago, voy a la gente y le digo, disculpe, ¿podrá cambiarme el boleto? ¿Cuáles son las opciones? Y me dice, tengo una opción y creo que es la mejor para usted. Digo, dígame, la mejor opción es que usted mañana regrese, tome el mismo vuelo de hoy y hace la misma escala y llega a la noche. Pero si yo hacía el mismo itinerario, llegaba jueves a las 10 de la noche y perdía la campaña. Me dije, yo no puedo perder la campaña, no puedo, porque yo soy alguien así, no me gusta fallar a los compromisos. Es más, en 10 años, solo una vez tuve que cancelar un compromiso. Solo una vez cancelé un compromiso porque no me gusta, tengo una responsabilidad con Dios y con el pueblo. Y cuando estoy ahí le digo, no tienes algo para hoy que yo pueda llegar y hacer escala en otro lugar para llegar a Washington. Me dice, el último vuelo que da hacia Washington es el de Chicago, el que yo tengo. Me dice, pero ese, como es el último, va a llegar tarde y no puedes hacer escala. No había otro itinerario en otra ciudad. Digo, bueno, explícame cuál es el plan. Me dice, llegas a Chicago hoy como eso de las 9 o 10 de la noche, duermes en Chicago y a las 7 de la mañana al otro día tomas el avión para Washington y llegas a mediodía. Digo, wow, tengo que dormir en Chicago, o sea, casi de las 10 de la noche, esta es la mañana, está menos de 7 horas. Y para los que han viajado, saben que a las 10 de la noche ya nada está abierto, ya no hay para comer, todo está cerrado. Y digo, bueno, déjame pensar. Y cuando yo pienso, me digo, yo puedo regresar a mi casa, tomar el avión el próximo día, decirle al pastor que pues no llegué, fallar la campaña, pero también dije, no me gustaría hacerlo. Y pensé también en mi hijo. En Sebastián dije, si yo le dije que me regresaba en 5 días y le digo que ya regresé, digo, no lo voy a confundir. Mi hijo se va a decir, ¿qué le pasó? Ya regresó la campaña. Y le dije, mire, deme ese vuelo. Voy a Chicago, duermo en Chicago y mañana temprano llega a Washington. ¿Por qué? Porque me dije, prefiero dormir mal, prefiero pasar la noche en Chicago y porque no me daban hotel. Y me dije, y tampoco tenía para comprar hotel, así que las bancas de Chicago eran mi cama. Dije, pero prefiero para que la campaña yo llegue y no falla la campaña. Dije, esto va a ser fácil. Esto con una sábana que me den ahí ellos o con mi abrigo, yo me arropo y estoy tranquilo. Lastimosamente, nunca he sentido un aeropuerto tan frío. Estamos hablando en diciembre. El 20 de diciembre estoy viajando a Chicago y en Chicago me quedo y mira, yo creo que puedo dormir media hora. Porque el resto de la noche y de la madrugada estaba temblando, caminaba, estaba el aire acondicionado a 1000 por hora. Dormí tan mal, me enfermé en Chicago. Estando en Chicago ya, pues cuando llegué a Washington me enfermé los 2 últimos días. La pasé mal. Yo me dije, ya estando ahí, dije, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué mejor no me regresé en casa? Estuviera durmiendo en casa tranquilo. Pero ¿sabes qué? Llegué a la campaña al tiempo indicado. No fallé al primer día. Y eso fue mi satisfacción, aunque lastimosamente tuve que pasar una mala experiencia en Chicago. Y son los sacrificios que a veces la gente no sabe, porque la gente me ve que pongo que viajo a tal lugar, de qué bendición. Y la gente dice, me gustaría viajar como tú, pero no sabe que a veces tenemos que pasar horas en la escala, horas a veces sin poder dormir. Y esa ocasión que pasé como 7 horas durmiendo en Chicago, con frío, temblando, que me enfermé, pero mi gozo fue de que el compromiso que tenía con Dios y con los hermanos de Seattle, Washington, lo pude cumplir. Son sacrificios que al menos yo tomo la responsabilidad de hacerlo, porque me digo, si Dios nos envía, es que hay alguien que necesita una palabra para ser de bendición. Así que fue una mala experiencia en el aspecto que tuve que dormir en el aeropuerto y no estoy acostumbrado a dormir en el aeropuerto. Soy capaz de dormir en los aviones, pero esa vez en Chicago fue la peor experiencia. Estaba solo, caminé todo el aeropuerto, no había nadie. Comí en Montreal, pero ya a las 2, 3 de la mañana había hambre, pero tuve que esperar
hasta viajar y llegar a Washington, y pues digo yo que valió la pena, porque en Washington fue una tremenda bendición donde Dios se glorificó. Vamos a la próxima pregunta. Aparte, esto es cuando lo que pasa en los viajes, aparte la familia, ¿qué extrañas al viajar? Bueno, la pregunta lo dice mismo, pues la familia es lo que yo primero extraño, pero cuando yo viajo, lo más que extraño, perdón, y tal vez te va a ser un poco chistoso porque es algo que la gente no sabe, lo que yo extraño es dormir. ¿Por qué dormir? Porque cuando yo viajo a las campañas duermo muy poco. Me recuerdo, hay lugares específicos donde te dan vigilia, te dan culto, te dan aquí, te dan allá, que te dan 6 cultos en 3 días, 5 cultos en 3 días y lo que uno menos puede hacer es dormir. Lo que yo duermo tal vez en 3 días en campañas son tal vez de 12 a 16 horas. A veces duermo 3 horas, 4 horas y voy predicando desvelado. La gente no lo sabe, pero uno se desvela por el compromiso porque la campaña termina tarde. Después uno va a comer, después uno tiene que relajarse un poquito, orar, meditar y ya temprano te están llamando para llevarte a desayunar. Entonces a veces duermo 4 o 5 horas y el sueño no es tan reparador en viaje como en casa normal. Entonces sí, lo que extraño más es dormir, es poder descansar. Aunque estoy solo en la cama, una cama grande, no disfruto dormir porque pues voy a una misión, voy a hacer la voluntad de Dios, a predicar. Entonces siempre estoy pensando qué es lo que Dios quiere, orando, será el mensaje correcto, Señor, que seas tú el que hable, que seas tú el que ministre, salva las almas, liberta. Entonces lo menos que hago es dormir y me gustaría, y por eso que siempre llego un día antes para al menos en ese día descansar del viaje, porque viajar en avión, a algunos no les es difícil, pero para mí es cansadísimo. Yo me canso más viajando, me canso más tomando avión que en la campaña. Entonces, a veces tomo un día, que es el día que llego antes para descansar, pero nunca se recupera realmente lo que es el sueño o el descanso. Entonces, lo más que yo extraño es dormir. Yo soy alguien que gusta dormir, pero ya, como todo padre sabe, ya con hijos no se duerme mucho. Y mi esposa me dice, aprovecha dormir, aprovecha descansar en los viajes, duerme por mí. Y lo menos que yo hago es poder dormir. Porque pues el compromiso nos lleva a veces a desvelarnos y enfocarnos en lo que vamos a hacer realmente. ¿Podría contarnos su mejor experiencia en los viajes? Y hay buenas experiencias, pero la mejor experiencia, y es que es cierto, yo viajo mucho, pero hasta el día de hoy no tengo los privilegios de viajar en primera clase, así como usted. Viajo en medio o viajo primer clase, pero hasta atrás, cerca de los baños. Me ha tocado muchas veces en medio. Nunca he llegado hasta la primera fila, pero en una ocasión que hubo atraso en los vuelos, cambiaron los vuelos. Viajamos para un evento con 3 hermanos, con mi hermano de sangre y 2 hermanos de nuestra iglesia central, a un evento. Y cuando estamos ahí, automáticamente cuando se atrasan los vuelos o te cambian los vuelos, automáticamente el sistema imprime tus cartas o tus tickets para el próximo vuelo. Entonces cuando está repartiendo a las agentes, porque éramos unos 50, 60 personas, reparte los tickets, este es tu próximo vuelo, es tu próximo vuelo, es tu próximo vuelo. Y cuando nosotros recibimos el próximo vuelo, nos dicen, le toca aquí en 20, 30 minutos. Vamos corriendo, somos 3 corriendo para no perder el vuelo. Y de repente en el vuelo veo lo que es class y veo un F. Yo no estoy acostumbrado a ese. Para mí un F es una mala nota. Y como nunca pues veo en los tickets más que simplemente una E de económico, me digo, si es económico, F debe ser más abajo con las maletas, qué sé yo. Y estamos en la duda los 3, ¿dónde estaremos sentados? ¿Estaremos en primera clase? ¿Estaremos en primer lugar? Y cuando nosotros vamos ahí, y yo estoy acostumbrado a que pues, te llaman por categoría 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces yo no sé en qué categoría entrar. Le decimos, entremos los últimos para que no nos llamen la atención. Y la sorpresa de nosotros
es que nos habían cambiado el boleto para un boleto primera clase. Nunca he viajado primera clase y yo sé que en primera clase se come todo lo que nos puedan dar. Y entonces los tres estamos en primera clase y nos dijimos los tres, el primero que se duerme, el que se duerme, o el que se quede despierto, perdón, despierta al que se duerme. Cuando venga la comida hay que pedir de todo. Y la verdad, no estábamos ahí entre durmiendo porque era de madrugada, entre dormido y despierto. Y yo me quedé despierto y los dos se me durmieron. Y cuando veo la comida, digo, despiértense porque hay comida. Entonces, y era gratis. Y realmente no, en primera clase no se come como en las demás clases. Nada que ver. Te dan de todo, te ofrecen de todo. Hasta lo que no hay te lo inventan. Así que mi mayor experiencia fue en esa ocasión que viajé en primera clase. Vanessa Rivera hace esta pregunta: ¿se ha enfermado en una campaña y no ha podido predicar? Bueno, he predicado enfermo en campañas. La que decía en Washington, prediqué casi, sentía que me estaba muriendo, me atacó muy fuerte lo de la fiebre, una gripe muy intensa. Pero una vez recuerdo, y eso sí fue la vez que yo sentía que me iba con el Señor. Estaba en Guatemala y era mi primera vez viajando a Centroamérica. Y te dicen ahí, no comas de la calle porque te puedes enfermar. Y en una ocasión salimos con un hermano y un pastor y el hermano en su buen deseo, nos invitó a comer carne asada en la calle, en los callejones. Y yo, bueno, vamos a comer carne asada, no puede pasar nada. Y oramos por la comida. Comemos por esa carne asada, no pasó nada el primer día. Al segundo día, mis amados hermanos, así como les diga, yo sentía que me estaba muriendo. Ese día creo que me desmayé porque pasé 24 horas sin saber lo que pasó. Tenía un compromiso de un retiro en un volcán. De hecho, dicho por cierto, caminar y subir hasta el volcán yo no quería. Yo quería que ese compromiso se cancelase, pero eran jóvenes que querían tener un retiro allá de oración y de ayuno en el volcán. Tenía miedo de ir hasta el volcán, pero me dio una enfermedad, me entró una bacteria que por poco me mata. Gracias a Dios, donde estaba hospedado en esa casa, tenían una tienda, una clínica que daban medicamentos, entonces sabían qué darme. Pero cuando me dijeron en la madrugada, hermano, usted ha predicado, digo, no, yo ni sé ni qué día somos. No sé si estoy vivo, estoy en el cielo, en la tierra, qué pasó, pero fueron realmente 24 horas donde yo no sé lo que pasó. Me cuentan que yo deliraba, hablaba solo, bueno, saber lo que pasó. Pero esa vez sí, yo sentí que me moría. Entonces, esa vez yo dije, no, yo no puedo predicar ni subir al volcán, no sea que me quede tirado en el volcán y no regrese a casa. En ese entonces era soltero todavía, pero tampoco quería morir. Entonces, sí, para responder las preguntas de la hermana Vanessa, sí me he enfermado en campaña. En esa vez me enfermé tanto que no pude predicar, pero en varias campañas he estado enfermo y he predicado igual. Al menos de que no sea enfermedad, de muerte o estar en el hospital, que nunca me ha tocado, gracias a Dios, y me libre el Señor. Siempre he dado los compromisos, aunque enfermo, con dolor de cabeza, con gripe, con mareos. Siempre le he dado, diga, ¿por qué? Porque digo, Dios puede hacer el milagro yo predicando. Entonces, sí. He predicado enfermo, pero en esa ocasión no pude predicar porque realmente fue imposible para mí. Es más, yo pensaba que me iba a morir, pero todavía estoy vivo para la gloria de Dios para contarte esto. Amén. Vamos en nuestra última sección. El tiempo pasa demasiado rápido. Qué bendición y gracias. Quiero darle gracias a todos los que se están conectando, a los que están compartiendo. También puedes compartirlo con tus contactos. Si no lo pueden ver hoy, lo pueden ver la próxima semana, el próximo mes, para que sea de bendición. Esto es nuestro podcast A Corazón Abierto, Vivencia de un Evangelista. Y este es el primer episodio, Experiencias Ministeriales. Y quiero terminar con la última sección, que es ministrar en los dones. La primera pregunta: ¿ha tenido el don de interpretación de lenguas? Y la verdad, es algo que siempre yo le he pedido a Dios porque he querido, yo he sido testigo de personas, de hermanos y hermanas que han tenido la habilidad, ese don de interpretar las lenguas, porque cada vez que cuando hay lenguas, Pablo dice, uno se edifica, es entre un mensaje entre Dios y uno en el Espíritu, pero a veces son mensajes que Dios quiere dar al pueblo y se necesita la interpretación. Y nunca había tenido yo esa experiencia, pero me recuerdo que estando en California, en un momento ya de ministración, de repente la pastora
empieza a hablar en lenguas. Y no es como hablar en lenguas así íntimamente entre ella y Dios o en los secretos, no, que su voz empezó a sobresalir. Mire, mismo los músicos, los que estaban cantando, y yo como predicador, su voz sobresalió el micrófono. Y cuando eso pasó, yo entendí que Dios quería hablar. Yo crecí en una iglesia, por decirle, tradicional, que en aquel tiempo cuando alguien hablaba lenguas, todo el mundo en reverencia callaba porque alguien iba a interpretar y era un mensaje de Dios para el pueblo. Entonces sentí el mismo sentir en ese momento. Yo me callé, guardé silencio, esperando que ella interpretase lo que estaba hablando, o tal vez alguien más. Dios lo utilizaría, pero en esa ocasión, para sorpresa mía, estoy entendiendo, si lo puedo decir de esta manera, en espíritu, lo que ella está hablando. Y se hizo un automático, que cuando ella hablaba, es como que si ella en lenguas hablaba una frase, cuando la terminaba, ella hacía silencio y el Espíritu Santo me dio la interpretación y yo empezaba a dar la interpretación. Cuando yo terminaba la interpretación de esa frase, ella seguía la segunda frase en lengua. Cuando ella termina la segunda frase, me da la interpretación Dios y yo empiezo a hablar. Fueron tal vez como 3, 4 frases y no te puedo explicar cómo es. Porque no es como que si yo entendía, como así hablamos nosotros en español, entender lo que tú me dices, o yo hablo francés, que alguien me hable en francés y yo lo diga en español. No era lo mismo, sino que ella hablaba sus lenguas y como que pasaba por mi espíritu, a través del Espíritu Santo, y venía a mi mente automáticamente y soltaba la palabra. Entonces, y eso solamente una vez me ha pasado. No digo que tengo el don de interpretación de lenguas, porque creo que en ese momento Dios quería que el mensaje se diese. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces Dios te puede utilizar en un momento, en un don de ciencia, un don de profecía, en sanidad, pero no quiere decir que ese don lo tienes o es tu llamado. Puede ser que según la necesidad que había, Dios dijo, te voy a utilizar en esa área. Y en esa ocasión, tal vez fue hace unos 2 años, que pude interpretar esa lengua. Fue una experiencia muy bonita, pero que no se ha vuelto a repetir. Entonces yo siempre digo, Señor, dame la habilidad de poder discernir y de interpretar. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir, porque yo creo que cuando hablamos en lenguas nos edificamos, pero también hay un mensaje que Dios quiere hablar a veces a la iglesia, si es para la iglesia o es personal a la persona que lo está hablando. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo puedo oír la voz del Espíritu Santo? Y mira, oír la voz del Espíritu Santo en mi experiencia no es como que yo oigo la voz de alguien. Está oír la voz de Dios, que sí lo he tenido experiencia en 2 ocasiones, y es una voz que tú puedes oír tangiblemente. Como te estoy hablando, es una voz que tú oyes. Pero cuando te habla el Espíritu Santo, no es una voz que yo oigo. Hay gente y predicadores que dicen, oigo a Dios, y oigo a Dios. Y bueno, gloria a Dios, si tal vez tienen la habilidad de oír realmente a Dios así audiblemente, pero cuando el Espíritu Santo me habla o me ministra en lo personal o para darle una palabra a alguien, es como que si dentro de mí, en mi espíritu, hay un lenguaje que se activa. No lo oigo, pero lo siento. Es como, ¿cómo te puedo explicar esto? Esto lo poco difícil de explicar en la administración de los dones. Cuando Dios nos da una palabra para alguien, muchas veces no la oímos así normal con nuestros oídos naturales, pero lo oímos con nuestros oídos espirituales. Es decir, lo oímos en el espíritu y es como que Dios nos da la interpretación de ese lenguaje para que en nuestra mente o en nuestro corazón podamos saber lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Pero ¿cómo podemos hacer? Y creo que tal vez la pregunta es esta: ¿cómo puedo yo oír la voz del Espíritu Santo? Es muy sencillo, hablando con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú quieres que alguien te hable, tienes que hablar con esa persona. Sería un poco
diría esta palabra, abusivo, decirle y querer que el Espíritu Santo nos hable a nosotros y nosotros no hablar al Espíritu Santo. No tomar tiempo en nuestra oración, y esto será otro tema, porque en tu oración tú puedes orarle a Dios, puedes orarle al Hijo que es Jesús y puedes orarle al Espíritu Santo. Son tres en uno, pero cada quien tiene su lenguaje y su manera de hablar. Entonces, si queremos que el Espíritu Santo nos hable, tenemos que tener una convivencia con Él, poder hablarle y darle el lugar que Él se merece en nuestra vida. Porque el problema es, y te soy muy honesto, por eso esto se llama a corazón abierto. Habían al principio del ministerio, tal vez por nuestra falta de experiencia, a veces no oraba lo suficiente, y cuando llegaba la campaña quería que Dios se glorificara, que Dios me usara, pero es contradictorio. No pasar tiempo con Dios y querer que Dios se glorifique en la campaña, es ahí donde es algo completamente difícil que sea. Y muchas veces queremos oír la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo, como esta pregunta, y no pasamos tiempo con el Espíritu Santo. Así que mi invitación en primer lugar, antes que Él te hable a ti, empieza a hablarle a Él. Antes que Él te revele misterios y te use en los dones para ministrar a su pueblo, empieza a convivir con Él y darle espacio y lugar en tu vida a diario. El problema que muchos predicadores hemos tenido, y me incluyo porque lo he tenido yo también, es que queremos que el Espíritu Santo se manifieste en la campaña, pero en los otros 5 días de la semana no lo buscamos. Así que enfócate. Para aquel que me hizo la pregunta, enfoquémonos todos en buscar a Dios y el Espíritu Santo todos los días, para que cuando venga el momento de ministrar todo sea más fácil y pueda fluir. Quiero seguir con la penúltima pregunta que tenemos en esta hora. ¿Cómo puedo saber cuáles dones tengo? Y esta es una pregunta muy importante que a menudo me es dado y me preguntan, ¿cómo yo puedo saber? Mira, esto es como la bicicleta. Yo sé que es un ejemplo un poco tal vez chistoso, pero todo niño que empieza con la bicicleta quiere pedalear rápido, pero no sabe. Pero entre más practica, más se da cuenta que es capaz. Tampoco te estoy diciendo que empieces a profetizar o dar palabras de ciencia inventando porque el hermano Joel te dijo hay que practicar. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debes de orar por los dones espirituales para que Dios te muestre cuál es el tuyo. Este es un ejemplo que te doy. Si Dios te dio la habilidad de poder orar por los enfermos y poder que ellos se sanen en don de milagros, empieza a orar por los enfermos. Puede hacer que nadie se sane, pero puede hacer que de repente Dios empiece a usarte en sanidad. Puedes orar para que Dios te dé ese don de ciencia o de profecía, pero nunca, escucha bien, nunca inventes o nunca des palabra por emoción, porque los dones son para edificación de la iglesia, pero cuando nuestro lado humano toma el lugar que le pertenece a Dios, podemos ser de tropiezo. Entonces, número 1, tienes que orar, y número 2, ponlos en práctica. Obviamente el de ciencia y de profecía no lo podemos poner en práctica. Es un momento que viene el Espíritu Santo y toma control de nosotros para dar esa palabra. Pero para lo que es los enfermos, los milagros, tú puedes orar, y si tú ves que Dios te está usando en esa área, es que es un don que tú tienes, que Dios te ha dado. Otro es en liberación, pero ten mucho cuidado, porque veo mucha gente con ligereza querer poner la mano sobre los endemoniados, pero lo que tienes que saber que aunque no es un don de liberación, no hay un ministerio de liberación, esto es dado a todo el mundo, pero nuestra vida tiene que mantenerse en santidad. Y si nuestra vida no está en santidad, no podemos operar en los niveles espiritual que deseamos. Puedo yo desear un don que se manifieste, pero si yo no estoy en santidad, el don no se puede manifestar con libertad. Por lo tanto, ¿cómo yo sé cuál don tengo? Y nuestra hermana Marta Cruz dice, ¿cómo se identifica un don? Te lo explico de esta manera, mi amada hermana. Por ejemplo, hay gente que va a profetizar una sola vez o dar palabras de ciencia una sola vez y nunca más. Hay gente que va a hablar en lenguas una sola vez y nunca más. Eso fue un momento de manifestación, pero cuando en nuestra vida o en un ministerio, un pastor o cualquier hermano, porque los dones no son exclusivos a los ministerios, los dones son, la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, esto es para todos, pero cuando uno ve
que, por ejemplo, a fulano de tal Dios lo está usando en profecía, pero que esa profecía tiene evidencia de cumplimiento. Y esto lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos pueden profetizar, dar palabras de ciencia entre comillas y nunca cumplirse o no tener un sentido real. Pero cuando alguien da una palabra de ciencia o da palabra de profecía y vemos que hay resultados y vuelve Dios a utilizarlo en esos dones, y de repente dice, no, este hermano tiene el don de ciencia, el don de profecía, o cuando alguien tiene una fe tan alta que nada es imposible porque hay el don de fe, está el don de hablar diversas lenguas espirituales. Cuando en tu vida te das cuenta que no solamente tienes un lenguaje o una lengua, no que hay varias, es un don de diversidad de lenguas también. Cuando tú tienes la capacidad de saber lo que alguien dice en lenguas varias veces, ese es un don de interpretación, el don también de discernimiento. Este es un don muy maravilloso que yo le oro a Dios que me lo entregue, porque el don de discernimiento es lo que a veces creo yo que la mujer tiene más accesibilidad a ese don de discernimiento, es poder saber quién es de Dios y quién no es de Dios. He visto gente con ese don de discernimiento poder saber, es tan terrible, saber si la gente lo que dice es verdad o es mentira. En una ocasión alguien me testificó de que es una pastora que vive en México, que la invitaron a una vigilia. Ella está muy contenta, pero ella le pide el don de discernimiento, y cuando ella está orando, Dios le habla a ella y le dice, tú no puedes ir a esa vigilia porque lo que quieren hacer es burlarse de ti porque piensa que tú eres loca y no eres pastora de verdad. La pastora toma el teléfono, llama a quien la está invitando y le dice, mis amados hermanos, muchas gracias por la invitación, pero no voy a llegar. Y cuando dice, pero hermana, ¿por qué usted no va a llegar? Le dice, es que estaba orando y Dios me dio el discernimiento. Mire esto, de saber que la invitación era para usted burlarse de mí y no creía que realmente Dios me había llamado y era real. Le confesaron, obviamente ella no fue, pero esa persona, esa pastora, sabía el don que tenía porque había tenido experiencias con ese don. Y si tal vez usted no sabe, mi mejor consejo, órele a Dios, porque yo creo en un Dios que revela, un Dios que muestra, un Dios que te indica lo que tú tienes. Si Dios es capaz de revelar los ministerios o el llamado que tiene para tu vida, el Espíritu Santo también es capaz de revelarte cuál es el don que tú tienes. Pero nunca de los nunca vayamos a improvisar o inventar para que la gente diga, wow, Dios los usa en los dones. No, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Estamos checando, esta es nuestra última pregunta, por si alguien más tiene una pregunta en el chat. Esta será nuestra última pregunta de este episodio, experiencias ministeriales. Y la pregunta que la guardé para el último, que es una pregunta muy importante y que a veces nos podemos confundir. ¿Cuál es la diferencia entre el don de ciencia y el don de profecía? Entre el don de ciencia y el don de profecía, los dos entran en lo que son los dones proféticos. El que tiene el don de ciencia o don de profecía, quiero dejarte algo claro, no quiere decir que eres profeta. Si que Dios te use en ciencia o te use en profecía, no quiere decir que tienes el llamado como profeta. Son cosas diferentes. Está el llamado profético, el manto profético y el don profético. Pero ¿qué diferencia hay en estas dos? Y es muy sencillo. Aunque los dos se parecen, no son igual. El don de ciencia es un conocimiento, es ciencia, conocimiento. Es lo que Dios sabe que nosotros no sabemos. Si ya tú dices, yo di una palabra de Dios y tenías conocimiento de lo que esta persona está viviendo, no es don de ciencia. Es cuando Dios te usa dar una palabra de que tú no sabes lo que la gente está viviendo, solamente Dios. ¿Y qué es un don de ciencia o en qué tiempo puede operar? El don de ciencia siempre va a hablar del pasado y del presente. Lo quiero repetir otra vez, el don de ciencia siempre va a hablar de un pasado y de un presente. Lo que viviste o lo que estás viviendo, muchas veces lo que estás pensando, en algunas ocasiones lo que te pasó de salir de casa
a la iglesia. Algunas veces me ha pasado que hay gente sentado en la banca que están orando en su pensamiento y diciendo, Señor, yo quiero que me hables sobre este asunto, y automáticamente se activa la ciencia y Dios nos da la información de que hay alguien aquí que está orando a Dios ahora mismo. Eso es ciencia en el presente y en el pasado. Pero lo que es profecía, nunca la profecía te habla de un pasado o de un presente. Por eso es profecía, porque la profecía habla de un acontecimiento futuro, a corto, a mediano o a largo plazo. Puede ser una profecía que mañana se va a cumplir, puede ser otra profecía que dentro de un mes se va a cumplir, o puede ser una profecía que dentro de 10 años se va a cumplir. La palabra está llena de profecías que los profetas murieron y la palabra tardó más años en cumplirse, pero la profecía siempre va a ser una información o una voz de alerta para el mañana. Y a veces Dios te hablará en profecía para que estés alerta, para que tengas cuidado en las maquinaciones del enemigo. Y a veces Dios te habla en profecía para cuidarte, para protegerte y advertirte de un peligro que pueda haber. Entonces, la diferencia entre el don de ciencia y de profecía es en el tiempo que esa palabra es dada. Por lo tanto, el don de ciencia te hablará siempre de un pasado. Cuando alguien te ministre y te diga, cuando tenías tantos años viviste esto, eso es ciencia. Cuando alguien te diga, tú estás pensando esto o pasando por esto, esto es ciencia. Pero cuando alguien te diga algo del futuro, esto es profecía. Y a veces lo mezclamos, pero como son dones que operan en la profecía, tendemos y casi siempre van de la mano, la ciencia y la profecía. Pero cuando alguien te revela lo que nadie sabe, es ciencia. La profecía siempre será un mensaje, un acontecimiento para el futuro. Esas son las dos diferencias, pero lo que es la profecía y lo que es la ciencia siempre será información que desciende del cielo. Tenemos que tener mucho cuidado en la ciencia y la profecía. No es porque Dios te use en profecía que tú puedes inventar y decir, Dios me va a respaldar. No, lo que Dios respalda es su palabra. Los dones, el don de ciencia, el don de profecía, esto le pertenece al Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios que Él tome el control de nuestra boca para nunca añadirle ni quitarle alguna palabra. Porque o añadiendo o quitando, inventando, podemos ser piedra de tropiezo, y ahí es una dificultad que tenemos frente a Dios. Así que, mis amados hermanos, estamos terminando lo que es nuestro primer episodio de nuestro programa A Corazón Abierto, Vivencias de un Evangelista. En nuestro primer episodio, Experiencias Ministeriales. Quiero agradecerte por tomar de tu tiempo y estar con nosotros en este live.